La historia del rechazo a los gitanos no comienza con una pelea aislada ni con un rumor moderno. Comienza mucho antes, cuando Europa todavía se estaba formando y el miedo a lo desconocido era una herramienta de control tan poderosa como la ley o la espada. Durante siglos, millones de personas han repetido juicios sin detenerse a pensar en su origen, y ese hábito ha tenido consecuencias reales: expulsiones, persecuciones, prohibiciones y una desconfianza que parece heredarse de generación en generación. Existe una posibilidad real de que lo que creemos saber sobre los gitanos esté incompleto o sea profundamente injusto. Pero si seguimos escuchando, algo cambia. Comprender el origen de ese rechazo puede obligarnos a cuestionar ideas que hemos dado por ciertas toda la vida. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. A medida que los estados europeos se fortalecían, la idea de orden se volvió central, y todo aquello que escapaba a la norma comenzó a verse como una amenaza directa. Los gitanos no encajaban en los censos, no respondían a una autoridad única, no participaban plenamente en los sistemas fiscales ni militares, y eso generaba una ansiedad constante en los gobiernos. Existía una posibilidad real de que nunca pudieran ser controlados del mismo modo que el resto de la población, y esa idea, por sí sola, bastaba para convertirlos en sospechosos permanentes. Los registros históricos muestran que, en muchos territorios, se les exigía abandonar su lengua, cambiar sus apellidos y fijar residencia como condición para permanecer legalmente. Estas medidas no buscaban integración cultural real, sino disolución identitaria. Cuando fracasaban, como ocurrió en la mayoría de los casos, la narrativa dominante no cuestionaba la política, sino al propio pueblo gitano. Se decía que no querían adaptarse, ignorando que la adaptación propuesta implicaba perder sus lazos familiares, su economía tradicional y su memoria colectiva. Tal vez el rechazo no nacía del conflicto, sino de la frustración de no poder moldearlos a la fuerza. Desde el punto de vista psicológico, esto creó una relación profundamente desequilibrada entre la mayoría y la minoría. El gitano pasó a ser visto no como individuo, sino como símbolo. Cada acción negativa cometida por una persona era interpretada como prueba del carácter del grupo entero. En cambio, los logros, aportes culturales o historias de superación rara vez eran reconocidos de la misma forma. La música, el flamenco, ciertas tradiciones artesanales y expresiones artísticas fueron celebradas, pero separadas de las personas que las habían creado. Se aceptaba el arte, pero no al artista. Era como si la cultura pudiera ser bienvenida, pero el ser humano no. Los testimonios de cronistas y autoridades reflejan este patrón con claridad. En documentos judiciales de los siglos XVII y XVIII aparecen frases que describen a los gitanos como incorregibles por naturaleza o incapaces de obedecer las leyes comunes. Estas afirmaciones no se basaban en estudios objetivos, sino en prejuicios repetidos hasta adquirir apariencia de verdad. Al mismo tiempo, los propios gitanos desarrollaron una memoria histórica marcada por la cautela. La transmisión oral de historias familiares incluía advertencias constantes sobre la traición, la persecución y la necesidad de mantenerse unidos frente a un mundo hostil. Este cierre comunitario, que hoy muchos interpretan como aislamiento voluntario, fue en realidad una respuesta directa al entorno. La familia extensa se convirtió en el núcleo de protección emocional y económica. Las normas internas, a menudo más estrictas que las externas, garantizaban cohesión y supervivencia. Desde fuera, esto se percibía como rechazo a la sociedad mayoritaria. Desde dentro, como la única forma de no desaparecer. Es posible que ambas partes estuvieran reaccionando al miedo, pero desde lugares muy distintos. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, con el avance de la criminología y las teorías pseudocientíficas, el prejuicio adquirió un barniz académico. Se intentó clasificar a los gitanos como un grupo biológicamente propenso al delito, una idea hoy desacreditada pero que tuvo consecuencias devastadoras en su momento. Estas teorías influyeron en políticas públicas, en prácticas policiales y en la percepción popular. El gitano dejó de ser solo el extraño, pasó a ser el peligroso.
Si esa etiqueta se aceptaba como verdad, todo lo que viniera después parecía justificable. Ya no se trata de leyes que ordenan expulsiones masivas o prohibiciones abiertas, sino de mecanismos más sutiles que producen el mismo resultado. Existe una posibilidad real de que muchas sociedades crean haber superado el prejuicio, cuando en realidad solo aprendieron a expresarlo de otra forma. Esa transformación es clave para entender por qué el rechazo persiste incluso en contextos que se definen como democráticos e inclusivos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa inició un proceso de reconstrucción material y moral. Se condenaron los crímenes del nazismo y se proclamó el valor universal de los derechos humanos. Sin embargo, el reconocimiento del genocidio gitano fue tardío y fragmentario. Durante décadas, los supervivientes no recibieron compensaciones ni disculpas oficiales. En Alemania, por ejemplo, no fue hasta los años 80 cuando el Estado reconoció formalmente que los gitanos habían sido perseguidos por razones raciales. Durante ese largo silencio, el mensaje implícito fue claro. Su sufrimiento no era prioritario. En el plano social, la marginación continuó a través de la pobreza estructural. En muchos países, los gitanos quedaron confinados a barrios segregados, asentamientos informales o zonas periféricas sin acceso adecuado a servicios básicos. La falta de oportunidades educativas y laborales no fue un accidente, sino el resultado de políticas públicas insuficientes o directamente discriminatorias. Cuando surgían problemas de delincuencia o abandono escolar, se presentaban como prueba de una cultura problemática, sin analizar las condiciones que los producían. Tal vez se juzgaban las consecuencias sin querer mirar las causas. La percepción social del gitano en esta etapa se construyó a partir de generalizaciones. En los medios de comunicación, los casos negativos recibían una cobertura desproporcionada, reforzando la idea de que el conflicto era inevitable. Testimonios recogidos en estudios sociológicos de finales del siglo XX muestran que muchas personas admitían no haber tenido nunca una relación cercana con un gitano, pero aún así aseguraban saber cómo son. Ese conocimiento no provenía de la experiencia, sino de relatos heredados, titulares sensacionalistas y conversaciones repetidas. Era posible rechazar a alguien sin haberlo conocido jamás. Desde el interior de la comunidad gitana, esta situación generó una mezcla compleja de orgullo, cansancio y resignación. La identidad se defendía con fuerza, pero también con la conciencia de que cualquier error individual podía reforzar estereotipos antiguos. Muchos gitanos describen una sensación constante de estar bajo observación, de tener que demostrar más que otros para ser aceptados. Este estado psicológico, documentado por investigadores sociales, afecta la autoestima colectiva y condiciona las relaciones con el entorno. Cuando se espera rechazo, cada interacción se vive como una prueba. Las tensiones también se manifestaron en el ámbito educativo. En varios países europeos se detectaron prácticas de segregación escolar, donde niños gitanos eran derivados a centros especiales o aulas separadas bajo el argumento de necesidades específicas. Organismos internacionales han denunciado estas prácticas como discriminatorias, señalando que perpetúan el ciclo de exclusión desde la infancia. Para muchos padres gitanos, la escuela se convirtió en un espacio ambivalente, una oportunidad para el futuro, pero también un lugar donde sus hijos podían ser estigmatizados desde muy temprano. Aquí se juega algo más que el aprendizaje académico. Se juega la posibilidad de un trato igualitario. A lo largo de este periodo, surgieron también voces críticas desde fuera de la comunidad. Activistas, historiadores y defensores de derechos humanos comenzaron a cuestionar abiertamente la narrativa dominante. Sus investigaciones mostraron que los índices de marginación no eran exclusivos de los gitanos, sino comunes a cualquier grupo sometido a exclusión sistemática. Sin embargo, estas voces a menudo chocaban con una resistencia social profunda. Aceptar sus argumentos implicaba reconocer una responsabilidad colectiva incómoda, y no todos estaban dispuestos a hacerlo. La historia que hemos recorrido no conduce a una respuesta simple ni cómoda, y quizá ese sea su rasgo más inquietante. Durante siglos, el rechazo hacia los gitanos se ha repetido con distintos rostros, distintos discursos y distintas justificaciones, pero con un mismo resultado: exclusión, desconfianza y distancia.
Existe una posibilidad real de que muchas sociedades hayan preferido creer en explicaciones fáciles antes que enfrentarse a una verdad más incómoda. Porque aceptar esa verdad implica reconocer que el odio no siempre nace del comportamiento del otro, sino de los miedos propios, de estructuras heredadas y de decisiones colectivas que rara vez se cuestionan. Cuando se observa la historia completa, queda claro que el pueblo gitano no fue rechazado por un solo acto, ni por una sola generación, ni por una característica aislada. Fue rechazado por no encajar en un modelo rígido de sociedad, por resistirse a desaparecer como identidad y por sobrevivir a pesar de los intentos constantes de asimilación forzada. Tal vez lo que se castigó no fue la diferencia en sí, sino la incapacidad de controlarla. Y ese patrón no es exclusivo de este caso. Se repite cada vez que una comunidad desafía las normas impuestas por la mayoría. El precio de ese rechazo ha sido alto y tangible. Vidas truncadas, oportunidades negadas, traumas transmitidos de padres a hijos, y una desconfianza mutua que se refuerza con cada conflicto. Pero también hay un costo menos visible para las sociedades que excluyen: la normalización del prejuicio, la pérdida de empatía y la aceptación silenciosa de la desigualdad. Si se aprende a mirar a un grupo entero con sospecha, se aprende también a justificar la injusticia sin culpa. Sin embargo, esta historia no obliga a elegir entre idealizar o condenar. Comprender no significa negar los conflictos reales ni romantizar la realidad. Significa, más bien, aceptar que ningún análisis es honesto si ignora el peso del pasado. Y si ese pasado se sigue ocultando o minimizando, el futuro difícilmente será distinto. La pregunta ya no es solo por qué los gitanos han sido odiados en tantas partes del mundo, sino que dice ese odio sobre las sociedades que lo han sostenido durante tanto tiempo. Al final, lo que queda no es una acusación directa, sino un espejo. Puede que no todos estemos dispuestos a mirarnos en él, porque hacerlo implica reconocer que el rechazo heredado no es una ley natural, sino una construcción humana, y que toda construcción puede, al menos en teoría, ser desmontada. La verdadera incógnita es si existe la voluntad de hacerlo, o si resulta más cómodo seguir repitiendo lo que siempre se ha creído.